Que Dios los bendiga y les guarde a todos, queridos. Qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy, sábado 28 de febrero. Feliz sábado. Hoy terminamos el mes de febrero, el segundo mes del año que se nos está yendo rapidísimo. Y también hoy terminamos la primera semana de esta nueva serie que estamos titulando Vida Nueva. En esta serie estamos yendo a la palabra de Dios, estudiando pasajes donde la Biblia usa la metáfora de la vida en la naturaleza para hablar de la vida de los cristianos, la vida que Cristo nos da. Dios nos da vida abundante, vida nueva. Y la Biblia a menudo usa la analogía o la metáfora de una semilla, de un árbol, de una viña para hablar de esa vida que Dios nos da. Y estamos yendo a esos pasajes de la palabra de Dios. Y lo estamos haciendo en orden. Lo primero que hicimos fue hablar de las bases, del suelo firme, de las raíces de esta vida nueva. Y por eso hablamos, hasta ahora hemos hablado de 6 doctrinas básicas de nuestra fe. Y el día de hoy llegamos al día 7 de esta semana. Se cierra esta primera semana en la que estamos hablando de las bases de nuestra fe. Hablamos de la palabra, hablamos de nuestra fe en Dios, la Trinidad, la salvación, Cristo Jesús. Y el día de hoy, seguramente nos van a quedar varias doctrinas importantes de nuestra fe, por supuesto. En otra serie podemos hablar de ellas. Por ejemplo, podremos hablar de la santificación, de la obra que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Podemos hablar, por supuesto, de la iglesia. Ayer más o menos tocamos ese tema. También tocamos el tema de la santificación en algún otro día. Pero la iglesia es una también de nuestras doctrinas fundamentales. Creemos que Dios vino a establecer un pueblo, una comunidad de redimidos que está llena del Espíritu Santo y que es instrumento de Dios para su misión, para sus propósitos. Y por supuesto, en casi todos los manuales de doctrinas cristianas, casi siempre la última que se estudia es la doctrina de los últimos tiempos. Creemos en el regreso de Cristo Jesús. Ahí es donde quizá más diferencia hay entre cristianos, porque hay muchas teorías diferentes de exactamente qué va a pasar en los últimos tiempos, pero creo que en general estamos de acuerdo en una cosa: Cristo va a regresar a reinar, y su segunda venida va a consumar la historia y va a establecer el reino de Dios para siempre. E iremos a morar a nuestra patria celestial por siempre con Dios, en una nueva tierra, unos nuevos cielos, donde no habrá más llanto ni dolor, y esa es nuestra esperanza. Hay muchos detalles, de lo que creen diferentes grupos cristianos, pero en general estamos en el mismo barco, por así decirlo, de reconocer que la historia tendrá un fin. Este tiempo, terrenal, tendrá un fin cuando Cristo venga y reine por la eternidad y destruya al mal para siempre y consume su obra redentora de sus hijos y de la creación entera. Entonces, ¿de qué doctrina vamos a hablar el día de hoy? De ninguna de estas tres, ni de la santificación, ni de la iglesia, ni de los últimos tiempos. El día de hoy, de hecho, no vamos a hablar de ninguna doctrina en específico, más bien vamos a cerrar esta primera semana haciendo un desafío a que estas doctrinas de las que hemos hablado en los últimos 6 días y las 3 que hoy mencioné, no solamente sean doctrinas, mi querido hermano. Dios no quiere que solo tengamos información en la cabeza. La doctrina cristiana no es nada más para saber datos, información. De nada sirve que tú tengas información si no se convierte en el suelo firme en el que está tu vida. ¿Para qué enseñamos doctrina? ¿Para qué enseñamos que Dios es el creador de todas las cosas? Que Cristo Jesús es la revelación de Dios. ¿Para qué enseñamos que un día Cristo regresará? ¿Solamente para tener información? ¿Para hacer exámenes? No, es más, ni siquiera depende de eso la salvación. Cuando lleguemos al cielo, cuando Dios nos lleve a su presencia y entremos a la gloria celestial, imagínate, ahí se dice que va a estar Pedro. No creemos eso, pero suponiendo en la mentalidad popular, ahí está Pedro o un ángel dando entrada a los que acaban de morir. Y a ver usted, vamos a ver si puede entrar al cielo. Le voy a hacer un examen. ¿Cuáles son las 7 doctrinas fundamentales? Claro que no. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y lo que queremos hacer con estas doctrinas no es solo saberlas, no es nomás saberlas, no. Lo que queremos es que se conviertan en el cimiento de nuestra vida diaria, De pronto, cuando tú tienes una situación en tu vida diaria, una enfermedad, puedes recordar que Dios es el creador de tu cuerpo, que Dios es el que unió grano a grano, parte a parte, tu vida entera, tu cuerpo, tu corazón. Él es tu dueño, Él es el que te creó, y confiar en ese Dios creador. Un día prendes las noticias
y ves las terribles cosas que están pasando, guerras, violencia, gobiernos, y te empieza a afectar directamente a tu trabajo, a tu negocio, a tu estatus migratorio, y te empieza a dar miedo y te empieza a dar preocupación, y te puedes acordar de la doctrina cristiana, de varias, te puedes acordar de lo que Dios prometió, un día venir y destruir toda la maldad y darnos vida eterna con Él. De la salvación por gracia que tenemos en Cristo Jesús, que nadie nos quita, porque nadie nos puede separar del amor de Dios. Así es que estas doctrinas no son para tener información, son para vivir la vida diaria en terreno firme, en base firme. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús en al final del Sermón del Monte, en una especie de parábola de la casa que está fundada sobre la arena y la casa que está fundada sobre la roca? Una casa que está fundada sobre la roca, en esa parábola de Jesús, no solo está fundada sobre Cristo, sino está fundada sobre las enseñanzas de Cristo puestas en práctica. Así es que estamos aprendiendo de Cristo Jesús para que nuestra casa esté fundada sobre la roca, y vendrán los torbellinos y los huracanes y montones de problemas, pero no nos caemos porque estamos en Cristo. Y la casa que no solo que no sabe estas doctrinas, sino que no las vive, que no son su cimiento fuerte, porque tú las puedes saber al pie de la letra, pero no vivirlas, que no se conviertan en tu cimiento firme. Y se la lleva el primer viento, se lleva esa casa. Mi amado hermano, ¿estás viviendo conforme estás arraigado en estas raíces, en este terreno firme de la enseñanza de la palabra de Dios? No solamente es información, no solamente es una religión. Déjame te lo pongo así. Se trata de el cristal con el que vemos todo lo demás. Las noticias en la tele, las canciones de los artistas que cantan en el Super Bowl o en cualquier lugar. Todo lo que pasa, nuestras conversaciones con nuestra comadre y todo lo que pasa a nuestro alrededor, las clases que nos dan en la escuela o los cursos en el trabajo o cualquier cosa. Viene tu hijo adolescente con alguna situación, todo lo que nos pasa, todo lo que vivimos, lo filtramos a través de estos cimientos firmes en los que estamos parados. Bueno, esa era la introducción, pero ya se convirtió en el devocional entero. Déjenme hacer una oración y después damos un texto bíblico que no va a ser difícil entender el mensaje, porque es bien sencillo, servirá más bien como de conclusión a toda esta semana. Dios mío, gracias, porque ya nos has hablado, ya nos estás hablando, porque podemos revisar, Señor, los fundamentos de nuestra fe, no para tener información, sino para vivir en ellos, para ver el mundo a través de ellos. Te lo pedimos, Señor, que así sea nuestra vida. Y ahora, Señor, síguenos hablando a través de este texto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Voy a leer un texto de la palabra de Dios en Colosenses 2, del 6 al 7, que resume muy, muy precisamente lo que hemos dicho en los últimos 6 días y lo que seguiremos estudiando en las próximas 5 semanas. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Arraigados, aquí está nuestra metáfora, enraizados, echando raíces firmes en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Este texto resume en 2 versículos lo que acabo yo de decir en 8 minutos. Si hemos creído en Cristo, vivamos conforme a esas enseñanzas, que se convierta en nuestro suelo firme donde echamos raíces. Es triste, pero hay quienes se dicen cristianos. Se dicen cristianos, van a la iglesia, pero no están su vida no está enraizada en Cristo. Su vida no está plantada en Cristo ni en la palabra de Dios. Su vida está enraizada en sus propios pensamientos. No viven conforme a la palabra de Dios. No ven el mundo, no juzgan las cosas del mundo conforme a la palabra de Dios. Déjame lo digo con una frase muy técnica. No tienen una cosmovisión cristiana, bíblica. ¿Qué significa cosmovisión? Viene de 2 palabras. La segunda es muy sencilla, visión, ver. La primera es cosmos, ver el mundo. Cosmos es el mundo. Así que una cosmovisión es una manera de ver el mundo. Un marco conceptual a partir del cual vemos el mundo. Esta confesión de fe que acabamos de repasar por los últimos días es una cosmovisión que dirige toda nuestra
manera de ver el mundo y de actuar en el mundo. Dice, andad en él, vivan conforme a esto que han sido enseñados, que es Cristo Jesús, arraigados en Cristo. Él es el centro de nuestra fe. Y termina diciendo, abundando en acción de gracias. Me gusta esto porque esto significa que estas doctrinas no son motivo como de estudio académico, ¿no? Y no me malentiendas, claro que sí, hay que estudiarlas así profundamente, pero son mucho más que eso, son motivo de gozo, de gratitud a Dios. Cada que estudiamos quién es Dios, qué es su palabra, quién es Cristo, cómo nos dio salvación, qué es la iglesia, el Espíritu Santo, es para que nos gocemos, para que adoremos. No es solamente cosas que anotar en un papelito, así con lentes, ¿no? Y nuestra pipa y llenos de... No se trata de curso de escuela. Se trata de vida nueva, que nos da gozo, que adoramos a un Dios tan grande, ese Dios que hizo el universo entero y la majestad de este universo con sus millones de galaxias y sus billones de estrellas. Y Dios es más grande que todo eso, lo hizo y vino y se acercó a nosotros y nos dio salvación, nos dio su palabra, envió el Espíritu Santo para darnos vida. Es motivo de gozo, es motivo de gratitud, es motivo de alabanza, de asombro. Déjame termino con estas 3 enseñanzas. Número 1, la vida nueva es un caminar diario. La vida nueva no son dogmas, no es una lista de doctrinas. La vida nueva es un caminar diario, basado en estas doctrinas, basado en estas enseñanzas, pero que se vive día con día. Número 2, la vida nueva está arraigada en Cristo. La vida nueva tiene un cimiento firme, está la casa sobre la roca. Y vienen tormentas, vienen vientos, vienen terremotos y no se cae. Hay casas que sí se caen. ¿Cuáles? Las que no tienen un cimiento firme. Te digo algo, mi amado hermano, no hay otro cimiento firme en este mundo que Cristo, que la palabra de Dios, que lo que enseña la eterna, absoluta verdad de la palabra de Dios. Y número 3, la vida nueva es un camino de gozo. No se trata solamente de cosas que aprender, se trata de algo que llena nuestro corazón y mientras más conozco a Dios, mientras más estudio la palabra, más me dan ganas de alzar mis manos en adoración. Porque la verdadera teología, la verdadera doctrina, no lleva conocimiento, soberbia, de sí, yo sé mucho. Lleva a la adoración, a postrarnos de rodillas ante la grandeza de este Dios. Mi amado hermano, arraiga tu vida en Cristo. A partir de mañana comenzamos una nueva semana. Vamos a continuar estudiando pasajes que hablen de la metáfora de la vida, pero ahora vamos a la primera etapa de la vida nueva en Cristo Jesús, nacer. ¿Cómo comienza la vida cristiana? Estaremos reflexionando acerca de eso. No se despeguen. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Queremos estar arraigados en ti. En el precioso y santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.